Acá hay una cuestión que desde el 92, de que se definió sepsis y SIRS, se viene, digamos, discutiendo. Hay una línea evolutiva, digamos, desde el estado inflamatorio, la sepsis severa, disfunción multiorgánica y sepsis. Bueno, probablemente sí. Digamos, lo que pasa es que esto sucede muy rápido. Y probablemente cuando estamos frente a una infección con una primera respuesta inflamatoria, nosotros deberíamos hacer cosas para no llegar a las últimas situaciones y la alta mortalidad de los cuadros más severos. Ustedes tengan en cuenta, dicho acá, que, porque después no hay un slide sobre esto, que la muerte atribuida a infecciones, cuando estamos hablando de infección con disfunción multiorgánica, es muy elevada. O sea, la mortalidad de sepsis severa o sepsis como se define actualmente es muy alta, mucho más alta que otras enfermedades muy famosas. Y a veces nosotros subestimamos un poco, tiene fiebre, debe ser de acá, debe ser de allá, pedirle un estudio a ver si esto o aquello, y no estamos haciendo los pasos como corresponden para prevenir esto, que están viendo en el cuadrito, de paso lo chusmean, que es, digamos, una serie de complicaciones cuando esa situación, digamos, de proinflamación, liberación de citoquina, procoagulación, impedimento de la fitinólisis, aumento de la permeabilidad capilar, etcétera, sobrevienen y pasan a producir, digamos, la disfunción multiorgánica, como ven abajo, hasta el shock. Y la clínica, bueno, hay que tener mucho cuidado, los signos, digamos, cada vez me parece que estamos menos entrenados para hacer un examen clínico, digamos, sutil. Por ejemplo, de medir temperatura corporal, la temperatura en la superficie, las alteraciones de perfusión de la vieja clínica, pero que hay que tener cuidado con un montón de cuestiones. La perfusión la miramos en piel, en la diuresis y en el estado sensorio. Eso es fácil de decir y a veces difícil de ¿cómo le puedo decir?, de objetivar cuando uno está haciendo el procedimiento de atención. Uno tiene que objetivar lo que ve. También el laboratorio obviamente puede ayudar, digamos, a hacer el diagnóstico de mayor probabilidad de infección, por ejemplo, si tiene leucocitosis leucopenia o un lactato elevado. La procalcitonina se lo puse así porque en el acuerdo, en la Surviving Sepsis Campaign de 2021 no la considera útil para definir conducta, que estaría para eso, ¿no? También la clínica sobre si ha tenido una intervención quirúrgica reciente, también es importante. La clínica no se las voy a contar, eso es bastante obvio. También uno debería pensar en esa clínica en los posibles focos. Obviamente, si tiene dolor lumbar y puño de percusión, uno está pensando en una cosa, etcétera. Cuando uno pide el laboratorio, bueno, no solamente ve las cuestiones generales, inclusive que estudia coagulación, digamos, cualquier paciente que ingresa con una sospecha de eso o se está valorando esta situación. Y el lactato es una cuestión. El valor de corte para considerar un lactato aumentado, digamos, más allá de una situación de estabilidad hemodinámica, es 2 formalmente. Los cortes, digamos, en distintos trabajos se hacen alrededor de esos valores, pero el 2 es alto. 4 es un problema más severo relacionado con la perfusión. Por supuesto que el lactato es una medida general de la condición de perfusión, no de perfusión regional, sino general, y puede fallar, digamos, si el hígado está atontado y metaboliza mal el lactato, puede dar un valor más alto sin ser un reflejo exacto de la perfusión. También la reserva de músculo, o sea, el lactato que se produce de hipoperfusión tisular, y mucha de esa hipoperfusión tisular es muscular, y eso también determina el valor del lactato, que no te hablan de cómo está llegándole la sangre al riñón, por ejemplo, por algo que nos interesa mucho. Lo otro, que sí, el valor puede ser utilizado, y en ese sentido creo que lo he visto, digamos así, en pequeños ejemplos, digamos, estos meses atrás. Bueno, le pediste el lactato porque te puede servir también para saber, para medir cierto grado de compromiso, no solamente, digamos, si tiene o no sepsis, sino que no me doy cuenta bien cómo está su estado de perfusión.
O sea que te puede sorprender. De una manera, vos ves un paciente que estaba mal y tiene uno de lactato, o sea que mírelo de vuelta porque por ahí las cosas no estaban tan mal como usted pensaba, o al revés, nos estamos diciendo entre nosotros que el paciente se ve compensado, y viene 5,5 de lactato, piense de vuelta. Este es un trabajo, el lactato, por supuesto, ha sido propuesto para valorar la respuesta a las medidas de reanimación que nosotros hacemos. Y si el lactato persiste por encima de 2, tengo que seguir activamente tratando de resolver los problemas de perfusión y también tengo, obviamente, que repetir el estudio hasta que disminuya por debajo de 2. Este trabajo, que participan hermanos latinoamericanos, comparó relleno, la guía, digamos, de reanimación por relleno capilar o lactato, y se murieron menos guiados por relleno capilar. Obviamente el trabajo tiene varias publicaciones, el grupo, y un poco, digamos, también habla de cuando no tenemos todos los recursos disponibles. Por ejemplo, nosotros podríamos tener un lactato, pero no a mano. Por ejemplo, o sea, podría ser que por ahí no te van a querer informar el lactato hasta el otro día, entonces no tiene mucho sentido la guía por lactato, y sí se puede usar con medidas clínicas, estimaciones clínicas de perfusión. O sea, eso tenemos que seguir haciéndolo. No puede ser solamente por lactato. En este caso, por ejemplo, este es el mismo trabajo. Entonces ven la respuesta, digamos, de SOFA, digamos, de índice de disfunción orgánica, hasta la muerte, monitoreados por lactato o por perfusión periférica, y verán en blanco, digamos, más claritos, son los que le van mejor. Les fue mejor, claramente, a los que se guiaron por perfusión periférica. Solamente una cosa les digo, si nosotros queremos tratar la sepsis severa y el shock, digamos, asegurando perfusión, qué mejor que medir perfusión para valorar la respuesta en forma adecuada, y una de las formas de hacerlo es en forma clínica. Con respecto a eso, también le agregué en este lugar, porque había olvidado en el otro, sobre la presión invasiva. Se recomienda la presión invasiva, y la presión no invasiva se vuelve menos fiable en los pacientes, en personas en general, que la presión invasiva, y menos fiable aún en un paciente con shock séptico. Y sobre todo si va a usar vasopresor, se puede confundir un poquito más el valor exacto de la presión. Pero bueno, puede ser una medida, digamos, para mejor monitoreo de un paciente complejo. También en las recomendaciones, porque era una pregunta que siempre nos hacíamos, discusión que teníamos, es iniciar los vasopresores, básicamente noradrenalina, aún sin vía venosa central. O sea, no necesitamos una vía venosa central para comenzar la perfusión de vasopresores. Y eso obviamente tiene que ser preferentemente en una vena grande, como dice ahí, antecubital o próxima, y no en la mano. Pero bueno, eso sí es posible. Pero no necesitamos el catéter central para comenzar el vasopresor. Es una recomendación de baja calidad, pero de la gente más capa de todas. Inclusive, este trabajito, que como verán todavía no se publicó, este es solamente un resumen, no podría acceder al trabajo todavía, que en estos 700 pacientes divididos en dos, la monitorización invasiva no mejoró la supervivencia de pacientes críticos sépticos. Le digo porque, como verán acá en la recomendación del 21, es una recomendación débil y de baja calidad de evidencia. Hay que saber bien esas cosas porque no hay que manejarse con suposiciones, y el único trabajo serio que conozco, y bastante reciente como verán acá, no agregó mayores utilidades, digamos, tener la vía arterial invasiva. Sí, por ejemplo, como dicen acá, los pacientes con vías arteriales tuvieron más extracciones de sangre diarias y hemoglobinas más bajas, justamente por esa disponibilidad. Otra forma de monitorear perfusión es la imagen por polarización ortogonal. No es algo que se los cuento, ¿no? Uno puede ver a nivel sublingual la red arteriolar y capilar de una persona, si está, digamos, ahí,
sistemas de puntuación, índices de puntuación, hay uno más famoso que otro de Baker, y de acuerdo a eso uno puede también ver cómo está la persona en ese momento y cómo responde a las medidas que usamos. No hay una demostración cabal de que mejore la supervivencia, pero es algo que se va a seguir desarrollando y en algún momento también en la barriga manejaremos. O sea que es ver directamente la perfusión tisular. Bueno, en un protocolo de sepsis tiene que incluir el concepto, digamos, o sea, si el paciente tiene una infección de alta probabilidad, porque eso también se discute mucho. O sea, hay muchas cosas que son útiles si la probabilidad de infección, por un trabajo, es mayor del 90%. Porque también podemos cometer el error de ver un paciente inflamado, por ejemplo, con pancreatitis o trauma, y no sabemos si tiene una infección real o no. Entonces, muchas de las cosas que vamos a hacer depende si la infección al final está o no. Y para eso también influye si hay disfunción orgánica, medida por distintos instrumentos como el SOFA. O sea, hay que tener en la cabeza que tener este tipo de instrumentos que definen disfunción orgánica de una forma seria. Y obviamente si el paciente está en shock, estamos hablando de una cosa mayor, y esos pacientes horas después tienen que pasar a terapia intensiva si no se controlan. Y el CIRS no es la definición, es decir, para saber qué hacer no perdió, digamos, su importancia. Lo único sí sigue siendo importante que usted sepa de que el paciente es lucio inflamatorio. O sea, lucio inflamatorio, o sea, tiene fiebre, está taquicárdico, taquimeico, tiene leucocitosis, leucopenia, está confuso, hiperglucémico o no, y hay una fuente probable de infección, bueno, usted probablemente esté frente a una sepsis. Esa es la idea, digamos, que persiste igual, digamos. O sea, uno tiene que seguir usando estos instrumentos, más objetivar esa visión de ese paciente para definirlo como una probable sepsis. Pero sí es mejor utilizar los instrumentos más duros, como SOFA y lo que hablamos en la guardia, digamos que es importante como el NEWS. ¿Por qué? Porque si yo tengo no importa la enfermedad que tenga, si el NEWS me da 3 o más, estamos frente a una situación, digamos, significativa y de riesgo para seguir valorando de cerca, como habla el NEWS, y tiene su importancia, que no la tiene el QuickSOFA, por ejemplo, que realmente en la recomendación del 21 se lo saca como algo útil para seguir por su baja especificidad y una sensibilidad discutible. Entonces, o usa SOFA y que, ¿por qué no usa NEWS para definir conducta, lo cual es sumamente adecuado y no agrega la necesidad de un instrumento más, que es lo importante también en esa situación. Y lo otro que siempre se recomienda en los protocolos, documentar. O sea, tener un checklist. He visto distintos ejemplos de hospitales con su checklist de sepsis severa. O sea, cuando comienza el paciente al diagnóstico de sepsis, como hora cero, y la conducta determinada en una línea de tiempo para tomar conducta, que sería lo más importante. Entonces, la disfunción orgánica debe definirse, o sea, un Glasgow, una PAFI, un lactato, digamos, plaquetas y función renal, de cierta manera. Bueno, QuickSOFA, como les decía, que no se recomienda utilizar contra los otros instrumentos. Y el SOFA, que no son tantos elementos, no es tan complicado. Si uno tiene una planilla, lo puede. También lo puede llenar uno en un celular o en una computadora, pero también le puede poner entonces la PAFI, el número de plaquetas, la función hepática, bilirrubina, la presión, Glasgow y clearance o volumen urinario. Entonces, con eso uno tiene una idea, digamos, en qué situación está. De acuerdo a ese puntaje que uno obtiene, es el riesgo de muerte hospitalaria que puede tener. Por supuesto, como le puedo decir, cuando uno pasa el número de 8, comienza a tener una curva ascendente rápida de muerte, y cuando tiene 0 o 3, la mortalidad es muy baja y son pacientes estables. El SOFA es útil porque define función orgánica. El NEWS define conducta, ¿no?, sobre el paciente. Se pueden usar los dos. La verdad que deberíamos trabajar más con el NEWS para no tener que sumar un nuevo instrumento de estimación.
La disfunción orgánica múltiple, digamos, o sea, cuando más órganos están fallados, más riesgo de muerte hay, la mortalidad aumenta y el porcentaje de pacientes obviamente disminuye a medida que contamos más. Bueno, y con respecto al manejo. Bueno, hay que tener prioridades de manejo inicial. En este momento la estrategia que se recomienda justamente del 2016 en adelante es tomar una estrategia de 1 hora. O sea, que en 1 hora usted tiene que hacer tales cosas. La guía hasta el 2016 de la Surveillance Sepsis Campaign habla de 2 paquetes de manejo entre 0,3 y 3 a 6 horas. Este trabajo fue muy importante, el 2017 es un ensayo bastante duro con un protocolo para hacer las cosas lo más pronto que uno puede hacer con respecto al manejo de la sepsis inicial y muerte. Entonces, ¿qué pasó? De acuerdo a cuando más rápido hacíamos lo que se nos recomendaba hacer, mejor nos iba a hacer. No iba a ir, ¿no es cierto? Entonces, en todos los pacientes, la probabilidad de muerte era mayor, digamos, si hacíamos cuestiones convencionales, o nos moríamos menos si hacíamos las cosas como corresponde. Lo que es duro es el número de pacientes, 49.000 pacientes entre los hospitales de Nueva York y Pittsburgh. Obviamente siempre hay más probabilidad de morirte si tienes comorbilidades, que es muy importante cuando uno habla de riesgo de muerte por esta enfermedad, la edad y comorbilidades, por supuesto, tiene un peso gigantesco. Y este es el cuadrito muy significativo. Entonces, cuando teníamos esta, que era la recomendación de ese momento, del paquete de 3 horas, a manejarnos con un as de conducta poder hacerlo dentro de las 3 horas, cuanto más rápido nosotros cumplíamos con el objetivo, nos moríamos menos, como la curva dice, cuando más lento hacíamos las cosas, mayor probabilidad de muerte. Y fíjese lo clave que es el momento que uno da la primera dosis de antibiótico. O sea, mientras más temprano fue la administración de antibiótico, uno se muere menos. No se pudo demostrar, por lo menos en este trabajo, la utilidad del bolo endovenoso de fluidos para prevenir muerte. Después, si quieren, hago una aclaración con eso. Entonces, hay una asociación directa entre la administración rápida de antibiótico y muerte. Eso no se puede, digamos, eludir. Como el protocolo que van a ver ahora es medir lactato, dar antibióticos, producir la expansión necesaria de volumen, está claro que hacer esto lo más rápido que uno pueda hacer hace un mejor pronóstico. Medir el lactato lo más rápido que pueda hacerse y tomar una conducta con respecto a ese lactato que obtuvo va a producir menos muerte. Entonces de ahí viene esta recomendación, que ahora es SEP 1, digamos, que es diciendo, hágalo en la hora si puede, y los cambios por la vieja conducta. Entonces mide el lactato, cultive, los hemocultivos pasan a ser muy importantes, y cultive otro foco probable, ¿no es cierto? Administre antibióticos y haga la carga de fluido de 30 mililitros kilo, y después vuelva a evaluar a ver cómo le fue al paciente, ¿no es cierto? O sea, y por cada hora que yo me esté demorando, más riesgo de muerte voy a tener si demoro este tipo de conducta elemental, con granos elementales. O sea, el tema es hacerlo. Y lo otro, bueno, esto es una respuesta de una página dedicada al tema sobre los peros que se pueden poner a este tipo de conducta. Solamente te dice, empiece rápido, cultive, o sea, saque el laboratorio con lactato, que incluya lactato, cultive y comience lo más pronto con la primera dosis de antimicrobiano. Después, si seguiste viendo al paciente y te pareció una cosa u otra, o que era mejor cambiar este antibiótico por aquel, te lo considera como válido, mientras vos no hayas demorado en iniciar el tratamiento antibiótico, porque aunque el antibiótico no era el óptimo, también te va a ayudar a que te mueras menos, y hay varios trabajos con respecto a eso. No le voy a contar nada, porque si no hacemos 3 horas de conversación. Así que hay que hacerlo pronto. Y de manejo inicial, entonces comienza continuamente con reevaluar perfusión, o sea, hago las primeras conductas, vuelvo a evaluar perfusión, controlo el foco y tomo el protocolo de manejo general como tienen que ser. Entonces, cada demora, digamos, en hacer esta medición de lactato, de producir hemocultivo, administrar el antibiótico o administrar cristaloides, produce un riesgo de muerte determinado. Entonces tengo que tener objetivos, medir el lactato, tener
cultivos, sobre todo hemo, ante los antibióticos de amplio espectro y la carga de volumen, si hay hipotensión o lactato elevado. Estoy tentado en decirle algo más, pero no se lo voy a decir. Bueno, el timing del antibiótico. Si el paciente está grave, está en shock, ¿no es cierto? Dele inmediatamente el antibiótico. No nos quedemos pensando o esperando una tomografía, una placa, un sedimento o nada. O sea, pensaste el paciente, le da el antibiótico de acuerdo a lo que pensaste y endovenosa, la carga completa endovenosa. Sí, obviamente si está seguro, con más razón si está seguro de que es una sepsis. Si no hay shock, uno puede, digamos, quedarse conversando, digamos, si puede ser una sepsis, o sea, hay una causa infecciosa o no hay una causa infecciosa, pero no se demore más de un rato más en administrar los antibióticos. Un esquema sencillo, un cuadro importante. Los beta-lactámicos, y les repito como le he dicho a varias personas cercanas, cuando una persona tuvo que recibir beta-lactámico y usted no se los dio, aumenta el riesgo de muerte. O sea que los beta-lactámicos son drogas preferentes por su velocidad para matar. Mientras más grave esté el paciente, más razón para dar un beta-lactámico y no otros antibióticos también. Su eficacia depende de la concentración y el tiempo que dura esa concentración sobre encima de la concentración inhibitoria mínima. ¿Y cuántas veces? Bueno, esta es una discusión larguísima. ¿Cuántas veces hay que estar arriba de esa concentración inhibitoria mínima? Pero el tema es que denle una dosis alta y me encanta, porque esto yo lo pensaba antes, pero ahora lo leo más serio, administre la dosis de carga y las primeras horas de uso de ese antibiótico sin importarle cómo funciona el riñón. Haga la carga de siempre y continúe durante las primeras 24 horas con la dosis convencional y ajuste según función renal después. La primera dosis de beta-lactámico, estamos hablando, se demora 20 o 30 minutos en administrar y después se recomienda la infusión prolongada, o sea, la infusión que dura 3 horas por cada dosis que le tiene que dar al paciente. Aquí tiene las citas para chumel. ¿Cómo será que este trabajo mostró una dimensión en la mortalidad, pero sí, digamos, una menor, por ejemplo, que la duración de internación, cuando recibieron los antibióticos prehospitalarios? La mayoría de los pacientes recibió ceftriaxona. Curioso, parece casi un exceso, pero es importante, digamos, como que esa es la intención, hágalo lo más pronto que pueda. Como si el paciente tiene hipotensión después de la carga de volumen, uno tiene que utilizar en forma mucho más temprana de lo que pensamos antes, dentro de esa primera manejo, el uso de vasopresores, y el vasopresor es noradrenalina. ¿Y para qué uso noradrenalina? Para que la presión media sea de 65. ¿No? O sea, siempre tiene que quedar claro el objetivo de presión, porque es un sucedáneo fácil de comprender, de manejar y monitorear de perfusión. Nosotros no estamos midiendo perfusión, pero usamos la presión como un sucedáneo de la perfusión, como el lactato. Si el lactato sigue alto, lo vuelve a medir en forma recurrente. Y por supuesto, más adelante se comienza a pensar en cómo resolver el foco. Esto es de las guías nuevas, ¿no es cierto? La noradrenalina es el fármaco de elección para el tratamiento del shock séptico. Digamos, la adrenalina y dopa son alternativas, pero que hay que esforzarse por disponer de noradrenalina, esas otras no, y las arritmias son mucho más comunes con dopa y adrenalina. Si usted no logra nivel adecuado de TAM con una dosis de esa noradrenalina, como ven ahí 0,25 a 0,5 gramos kilo, bueno, puede recurrir a una dosis fija de vasopresina. Los trabajos están hechos con 0,01 unidad a 0,03 unidades minuto de vasopresina, dosis fijas, y no dosis altas que son perjudiciales. Entonces, el uso de drogas vasoactivas, la noradrenalina es la droga de elección. La presión media objetivo es 65, considere el monitoreo invasivo de la presión, y si se encuentra con disfunción persistente y posperfusión, valore la función cardíaca
porque es probable que estemos frente a una cardiopatía inducida por la sepsis y la dobutamina es la droga de elección. Y la carga inicial, bueno, con respecto a los líquidos, importante que se necesitan así, justo como lo voy a decir, unas cargas importantes de volumen en las horas iniciales del manejo y después hay que tener una política más bien restrictiva con respecto a la administración de volumen. ¿Cuál es el switch? ¿Cuándo hay que hacer ese switch? O sea, ¿cuándo paso de una expansión de volumen franca a una política restrictiva? Quizás sean 6 horas, quizás sean 24 horas, depende de las condiciones y patología del paciente. Pero el asunto es que la carga de 30 mililitros kilo es digamos, lo que se usa usualmente frente a un paciente con sepsis severa o shock séptico, pero que en los 3 trabajos, por ejemplo, que están acá citados, como lo ven ahí, se utilizaba antes de la randomización. O sea, el paciente recibía la carga como parte del manejo inicial y después se randomizaban en distintas medidas, sobre todo de terapias dirigidas a metas fisiológicas. Pero, ¿entienden? O sea, siempre se utilizó la carga de estos mililitros kilos en promedio dentro de todos estos trabajos y antes de las randomizaciones. Y eso también hizo que sea más difícil ver diferencias de muerte. ¿Por qué? Porque se aplica la expansión de volumen de forma temprana. Y eso no importa si el paciente es cardiópata, insuficiente renal o lo que sea. La carga se tiene que hacer igual. Y tiene que ser cristaloide. Cuando se compararon con poliacetilalmidón, Dextran o almidón, o ¿cómo es? Péptidos, es mejor el uso de cristaloides. Y quizás sea mejor cristaloides balanceados como el Ringer antes que la solución fisiológica. Pero por lo menos es mejor cristaloides que coloides, o sea, no use coloides, y quizás sea mejor el Ringer que la solución fisiológica en estos pacientes para expandir inicialmente el paciente. Y obviamente el monitoreo de perfusión y manejo de volumen, o sea que puede ser perfusiones sensorio, región unguial, por decírselo fácil, y exceso de volumen puede ser la famosa PVC. Mejor decir, puedo utilizar medidas dinámicas, digamos, de estado de volumen y de perfusión, si están disponibles. Si está disponible siempre el shock index, que es la frecuencia cardíaca sobre presión sistólica, y siempre está disponible la elevación pasiva de las piernas. Le elevo las piernas, eso produce una carga aproximadamente 300 a 400 mililitros por paciente en unos pocos segundos, en 1 minuto y medio, y veo la respuesta que tiene, por ejemplo, de volumen sistólico o de mejora de la condición general. O sea que por ejemplo acá sería un aumento del 15% mayor de la presión de pulso después de la elevación pasiva de las piernas, permite pensar que ese paciente necesita expansión de volumen. Una extremadamente barata medida dinámica del estado de volumen. Una sola cosita, que no lo podemos hacer por disponibilidades. Hay muchos trabajos modernos, algunos metaanálisis son los 2 primeros y esto es un trabajo de abajo, de albúmina al 20%, que mejoran perfusión, menor volumen, menor complicaciones respiratorias y falla renal en shock séptico. Lo único de la albúmina usada en esos trabajos, revisada en esos metaanálisis, es la albúmina al 20%. Y se utilizaron alrededor de 60 gramos de albúmina por paciente durante la expansión de esas primeras horas, lo cual son un montón de frasquitos. Y por ejemplo hay un trabajo que compara albúmina al 20% contra 5% y era mejor albúmina al 20%. ¿Y qué hay en el hospital Héctor Cura? Hay albúmina al 5% y unos pocos frascos. O sea que, se los cuento, puede ser importante en algunos pacientes seleccionados hacer la expansión inicial con albúmina, pero no lo podemos hacer directamente. Una cosa importante que sí se sabe hace mucho tiempo, que los pacientes hipoalbuminémicos tienen peor pronóstico con shock séptico o sepsis severa que los pacientes con albúmina normal. Los pacientes tienen que ser reevaluados. El examen tiene que ser focalizado, digamos, y que debe evaluarse, obviamente, lo que ustedes se imaginan.
Y lo otro que es importante es que es documentar. O sea, deberíamos tener un checklist y hacer eso, como lo hizo este muchacho, Emmanuel Rivers, en el hospital del estado de Detroit, en la guardia del hospital. Cuando ves la foto, el lugar donde hizo el trabajo es un infierno de trabajo, generalmente pacientes de color, como se ven. Pero este protocolo, si bien no se siguió, produjo una gran revolución y grandes cambios, digamos, en el manejo protocolizado de la sepsis como emergencia. Sepsis severa. Bueno, manejaba presión venosa central, presión arterial media, saturación venosa central, la necesidad de cristalóide coloide, el uso de vasopresor y la necesidad de glóbulos rojos. Con una protocolización así, él demostró que frente a los manejos convencionales que se venían haciendo, los pacientes vivieron más. Un buen trabajo en New England hace 25 años ya casi, pero ¿qué pasa? Estos protocolos se fueron realizando dentro de los hospitales y de los grandes centros de atención y se fue afinando esa recomendación que ahora no es tan así, por ejemplo, con respecto a la guía por presión venosa central o esperar que la diuresis haga esto o aquello, porque serían medidas más tardías de lo que nosotros creemos ahora. Pero tuvo su gran valor y los protocolos con correcciones acompañan ese esquema general. Bueno, esto es lo que tenemos que tener nosotros para manejar la sepsis. Por suerte, los protocolos están. La profilaxis de sangrado digestivo también lo conocen. La de TET también. El control de estrecho glucemiano también. Los pacientes que dependen de noradrenalina, por ejemplo, con una dosis de 0,25 o mayor, deben recibir hidrocortisona. No es opcional, deben recibir hidrocortisona al menos 200 miligramos al día, o sea, 50 cada 6 horas. Y el soporte transfusional, si el paciente está hemodinámicamente inestable, tiene una hemoglobina menor de 7, debe transfundir, y el objetivo no debe ser mayor de 10. Las plaquetas lo mismo, si el recuento es bajo y sangra, se deben transfundir con menor de 50.000, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto no lo podemos hablar todo. Sobre ventilación, lo único que les puedo decir es que la recomendación actual de la Surveillance Sepsis Campaign es, si se van a tomar medidas no invasivas, usar la cámara nasal antes que la BNI, y que el bloqueo neuromuscular en este momento no se recomienda en infusión continua, sino en bolos, por necesidad, digamos, de que no haya otra forma de manejar al paciente. Lo demás, otro día lo seguimos contando. Bueno, y eso es lo que tenemos que hacer. Tienen la clase ahí, hermano. Bueno, muy bien. No se durmió nadie. No sé qué pasó mientras yo hablaba, porque escuchaba ruido nomás. ¿Alguna pregunta, chicos? Es infinito el tema, así que... Nada. ¿Quién está en la residencia de emergencia que no dicen nada? ¿Qué, Silvi? Doctora, ¿cómo le va? ¿Vos? Ah, ¿Me mirá vos. escuchás? Pero es divertido, parecen un guitarrista. Los experimentos de Led Zeppelin, cuando yo era chiquito. Che, Iván, ¿Por qué hacen acople? yo estoy en la ruta. Ah, ¿qué? No, nada, te iba a decir eso de los antibióticos que lo leí en el último Probati que lo escribió la amiga tuya. Decía eso que dijiste vos, pero ellos no siguen durante todo el tiempo, digamos, sin corregir la dosis. Sobre todo Banco, Pipertazo y no me acuerdo cuál otro, que les daban valores muy, muy subterapéuticos. Así que en terapia de reemplazo renal no corrigen dosis. Sí, sí, no, genial. Estuve leyendo, viste, por ejemplo, cuando se hacen estudios de farmacocinética de los antibióticos en pacientes inestables críticos, claro, el volumen de distribución aparente es mucho mayor, viste, hay, vamos a decir así, también se fugan al Bueno, espacio extracelular inútil, también aumentan el clínico o se rompen los antibióticos antes
la vida media se acorta, entonces tenés mayor volumen de distribución y vida media más corta, entonces no te sirve nada las recomendaciones de dosificación usuales. A veces hasta es discutible hasta la medición. Entonces, bueno, Claro, le ponen más. Pero sí, me acuerdo, ¿sabes exactamente. por qué? Me acuerdo, siempre me puse contento cuando lo leía, porque yo siempre proponía eso así empíricamente. Decía, no, empecemos con full y después vemos, una cosa así. Claro, claro. No, Sí, viste, claramente la conclusión fue esa, que se morían por la desinfección y no por el fallo renal. Una cosa claro, así, dice lo- Rosa Reina. y lo otro que es curioso, que podría ser un gran embole para los enfermeros, que es la infusión prolongada. O sea, como vos tenés que lograr estar por encima de la SIM, hasta 4 veces por encima de la SIM, el Claro, mayor tiempo posible. No podés hacer goteo continuo porque si no nunca llegás a un valor seguro. Pero haces infusiones no de 30 minutos, ¿entiendes? No le dan en una inyección las ceftriaxonas, sino se la dan a gotear en 3 horas. Por ejemplo, claro, estamos en una meningitis, y como pasó. Entonces pasar 2 gramos de ceftriaxona en 3 horas cada 12 horas. Esa sería la óptima forma de administrar claro. Claro. ceftriaxona. Bueno, Curioso eso. bárbaro. Bueno, chicos, Chau. chao, nos vemos. Chao, Rocío. Chao, Bien. gracias. Chao. Chao.